de IRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí con Voz de Restauración en Costa Rica, San José de Costa Rica para las naciones. Es una bendición ahora que estamos compartiendo. Tenemos aquí a varios pastores y vamos a estar aquí compartiendo la poderosa palabra de Dios. Bienvenido, hermano Ángelo. Mucho gusto, igualmente un saludo para las personas que nos escuchan, igualmente las que están conectadas a través de redes sociales. Enviamos también un cordial saludo a nuestros pastores, Jonathan Leitón, Cintia Paniagua de la iglesia Punta de Lanza Internacional. Igualmente damos gracias, ¿verdad?, por conectarse a través de esta frecuencia. Hermano Edward. Dios los bendiga, damos gracias a Dios nuevamente que nos permite estar acá con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema sumamente bueno y espero que abra su corazón, su mente, para que Dios le pueda bendecir de una manera extraordinaria. Sí, amén. Es una bendición estar en esta noche con ustedes, sabiendo de que la poderosa palabra siempre tiene que estar en nosotros. Y tenemos que predicar esa palabra sana, una sana doctrina, ¿verdad? Precisamente ese es el tema. Dándole la bienvenida al hermano Edward, también al hermano Saulo, que se encuentra aquí atrás de nosotros. Él va a estar participando también. Pero es una bendición estar con mis hermanos en esta mesa y vamos a empezar el programa esperando que sea de gran bendición. Saludo para la iglesia Punta de Lanza que ya está a punto de conectarse, los pastores Cintia y Jonathan. Amén, amén. Existen 3 evangelios, pastores. El evangelio del hombre que fomenta el pecado, el evangelio del diablo que fomenta la muerte espiritual, y el evangelio perfecto, que es el amor de Cristo Jesús, por el cual Él vino aquí a salvar a la humanidad entera. Él es el único que nos ofrece la vida eterna. Pero también, hermanos, ahora vemos tanta apostasía dentro de las congregaciones, que hay unción de zapatos, unción de cartera, unción de sillas, unción de zacate, dinero ven a mí. Hay un pastor de eso que sale ahí en enlace, dinero ven a mí, y grita. Hay otra vieja bruja que dice que el dinero tiene, que puede oír y que puede hablar. Vea usted las herejías que están adentro de las iglesias, ¿verdad?, entre comillas. Está este hombre Benny Hinn que dice que con el chaquetazo usted se salva, usted se cura y usted va al cielo. Está el zoológico donde salen un montón de hombres y mujeres aullando. Está un hombre allá en Estados Unidos que sale desnudo, que dice que es pastor. Y en fin, hermano, está la unción del chicle, la unción de la manguera. Mire, tantas estupideces que los hombres se han inventado. Por ahí anda un hombre que dice que es argentino, alargándole los brazos a la gente, alargándole los pies, poniéndole ojos y haciendo milagros, según él, ¿verdad? Porque eso no está escrito. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Amados, estamos en San Judas. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es la contienda? Es un pleito, es una guerra, y estamos en guerra, hermano. Hay demasiada apostasía en el mundo, y aquí en Costa Rica no se queda atrás. Mire, por ahí andan
danzas proféticas, unción profética, que voz profética, y todo es profético. Pero oiga lo que dice Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y dice aquí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, estará Costa Rica así como Sodoma y Gomorra. Y esto, hermano, Sodoma y Gomorra entró ya a las iglesias. Hay iglesias, hermano, sodomitas, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es tremendo, hermano, que un animal le llegue a predicar a una iglesia, pastor. Es ilógico que un animal le llegue a predicar a una iglesia. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo estoy leyendo. San Judas dice así, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Matar a su hermano. Estos animales que andan predicando y que dicen que son pastores, que son profetas y que son apóstoles, son animales irracionales que están matando al pueblo de Dios, llevándolos a una condenación eterna. Y esta es una palabra muy fuerte, porque estoy indignado con toda esa herejía que se ha levantado en los últimos tiempos, pastor. Precisamente, hermano Luis, es un tema que despierta mucha polémica, lo que es la apostasía y engaños en el cristianismo hoy día. Imagínese usted, primero demos una definición, hermano Luis, hermano Edward, acerca de lo que es precisamente la apostasía. No es otra cosa más que colocarse afuera o estar fuera de la creencia original. Mire, quizás usted se va a identificar con muchas de las cosas que vamos a estar exponiendo en esta hora. Predicadores que alimentan precisamente el ego y el orgullo del creyente. Escúcheme la fraseología que utiliza mucha de la gente que hoy está viviendo bajo esta influencia de lo que es la apostasía. Tú puedes tener dinero. Tú no tienes límites. Tu mejor vida es ahora. El campeón. Ah, por ahí voy. Eres un gran campeón. Confiesa lo positivo. No estamos hablando más que de metafísica. Y confesar positivo no precisamente es fe. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales la apostasía se ha manifestado como nunca antes en la vida de la era cristiana. Escúchame bien, hay muchas de las características precisamente que denotan cuando se está viviendo en esta influencia de la apostasía. Quiero ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 1. Escucha bien. Esto que es poderoso, dura es esta palabra, pero si esto sirve para abrir los ojos y darse cuenta en el tiempo en que estamos viviendo, pues gloria a Dios por eso. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Lo dice la Biblia, no lo estamos diciendo el grupo de pastores acá. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, hay algo importante cuando hablamos de estos temas. Cuando hablamos de estos temas, a mucho predicador, a mucho líder de iglesia no le gusta, porque están disfrazando el evangelio hoy día. Están trayendo una burla al evangelio, y lo peor de todo es que regresan precisamente a aquel pueblo que una vez fue libre a una esclavitud, viviendo bajo procedimientos de hombres, rutinas de hombres. Óigame bien, es importante que usted entienda que este tiempo habrá muchos seguidores de hombres. La Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado. Es importante que usted entienda que estamos viviendo en este tiempo, óigame bien, de forma desordenada, mucho creyente llevándose guiar por cualquier palabra, por cualquier similitud de milagros. Usted entiende lo que yo le estoy hablando hoy. Hoy, como nunca antes, la iglesia de Jesucristo está sufriendo la sana doctrina, hermano Edward. Sí, efectivamente, desde que entró ese sincretismo al huerto del Edén, recordemos cuando la serpiente aparece ante Eva, ¿qué utiliza? El engaño. La verborrea, esa verbigracia que tenía, y el engaño hizo pecar a Eva. Y Adán transgrede. Pero, ¿cómo empezó la serpiente? Con que habéis oído. O sea, y es lo que hoy se le está vendiendo a la gente. Dios te dice esto, usted puede más. Y entonces es una maraña, es una fábula. Y el profeta lo dice, ¿a dónde los han endulzado? ¿Quién los ha encantado? Y Pablo también hacía esa aseveración. ¿Quién los encantó? ¿Qué vieron tan lindo que eso tiene esa necesidad? La gente está tan vacía, existencialmente hablando y espiritualmente hablando, que necesita identidad. Y lamentablemente encuentran esa identidad hueca y vacía en este tipo de gente. Gente engañadora, que le dicen, usted vale mucho, usted sí, y sí es cierto, valemos mucho, pero en una connotación real. No podemos dejar de lado esa realidad de que Dios nos dice que somos y tenemos identidad en Él, a un humanismo barato que se ha metido en las iglesias. Se ha metido el espíritu de Jezabel, se ha metido el humanismo, la motivación, Derek Chopra, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha dejado de leer la escritura. Pero hay gente que me dice, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a leer un poquito aquí rápidamente, en Judas también, no Iscariote, sino el otro. Y dice, pero vosotros, amados, en el verso 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Ahora, cuando hablo de los apóstoles, hablo de los que el Señor eligió, no de los charlatanes que hoy se levantan y los que se van a pelear la silla de Pablo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo no me explico dónde se van a sentar tantos, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... No es jocoso, sí, da risa de nervios. Pero dice... En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Ese tipo de gente que se mete a dividir y aquí y lo otro. Y vemos pastores que llegan a un grupo, no, es que son muy poquitos, son 15, son 20. Yo le predico a 300 y 400. Pero no es cierto que el evangelista Felipe le predicó a un etíope y el etíope lleno del Espíritu Santo, bautizado, después convierte a Etiopía. Entonces que me dejen tanta hablada porque eso está fuera de entorno. Pero bueno, como el tiempo es corto, aquí voy a correr porque tengo que pasarle a mi hermano Carlos aquí. Y dice, pero amados, vosotros edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no orando en el Facebook. Y de eso decía, Dios no tiene Facebook. Y algunos se enojaron conmigo, no sé por qué. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice, y por eso está este programa, Voz de Restauración, la palabra dura. Algunos que dudan, convencerlos. Oiga, usted que está dudando, sálgase de esa iglesia corriendo, sálgase. Y si vive en Cartago, yo lo recibo allá en la iglesia nuestra, no hay problema. Linda, pastor. Y si no, pues levantamos una donde haya que levantarla. Dice, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, ese amor que se ha perdido, porque ahora hay despotismo. Y para ser amado hay que entregarle la vida y las llaves del carro al apóstol. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del mismo fuego o del mismo infierno, vamos a decirlo ahí. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso lo dice Judas del 17 al 23. Así es que hay que ponernos las pilas y hay que llevar esta palabra de exhortación a toda la gente. Tú que estás viendo esto, levántate. Sí, yo creo de que eso, como decía el hermano Edward, se ha convertido en una fábula. Para mí eso pues son payasadas lo que hacen, es un circo completamente. Cuando usted ve que una persona que se hace llamar apóstol o se hace llamar profeta, de repente empieza a decir, voy a contar hasta 3 para que un milagro se empiece a mover en tu vida. No, suave un toque, como decimos los jóvenes, espéreme. El Señor Jesucristo nunca contó hasta 3 para crear un milagro, primeramente. Él llegaba y decía que ese enfermo sea sanado y ese enfermo se sanaba y listo. No andaba con espíritus de adivinaciones. Lo que pasa es que la iglesia no escudriña las escrituras, no lee la palabra, no ora, tampoco hace vigilias. No se mueve, no se moviliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no escudriñamos las escrituras, hermano Edward? Lo que sucede es que nos perdemos, le creemos a cualquier patas vueltas que venga y nos diga que es profeta, nos viene, nos dice, nos levanta el ánimo, porque para eso es lo que sirven, para levantar el ánimo. Viene, nos levanta el ánimo y con esa palabra que nos dio, creemos de que nosotros vamos a soportar toda la semana. Claro. Cuando venga el enemigo a atacarnos, cuando venga el enemigo y nos encuentre en debilidad, nos va a devanar por completo. ¿Y qué hizo ese apóstol? ¿Qué hizo ese profeta? Nada, sacarle la plata a la iglesia, mentirle al pueblo y quedar como un engañador, un estafador y como un hijo del diablo, porque eso es lo que son. Entonces, la misma palabra me dice, cuando el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, hay ocasiones de caer, tenemos ocasiones cuando nosotros caemos, pero aquel que haga caer a un hijito mío, ay papá, se las verá conmigo, dice la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, si usted cree en el Señor, pues de usted se está refiriendo. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermano, me está diciendo de que lo mate. Mate a esa persona. Devánela. Esas personas no sirven, son basura, son contaminación para la iglesia. Hermano, si es contaminación, ¿cómo yo voy a permitir que una persona que viene del mundo y que me diga que es apóstol, que es profeta, lo voy a permitir en mi iglesia? Hermano, eso es una fábula, estamos permitiendo la payasada en la iglesia. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque estas personas son conocidas por Dios. Dios sabe quién es ese que le hizo crecer la mano, ese argentino que se hace llamar profeta. Me gustaría que viniera acá en un programa con nosotros y discutamos un poco, hablemos conforme a la palabra. No conforme a la carne, porque en la carne yo puedo engañar al hermano Ángelo, puedo engañar al hermano Edward, puedo engañar al hermano Luis, pero a Dios no lo puedes engañar. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.
Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice el apóstol Pablo. Y en el 5, y aquí termino para darle campo a mi hermano Luis: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano Ángelo, esa es una esclavitud para las iglesias. Todas esas personas que dicen que son apóstoles y profetas son esclavos del pecado, son esclavos del demonio, son hijos del diablo que se mueven para que usted sea engañado, claro, para sacarle la plata. Y el hermano Edward decía algo que es muy cierto: yo le predico a 500, yo le predico a 1000, yo le predico a 5000, pero de esas 5000 personas, ¿cuántas van a ser salvas en una prédica que usted dé? Le puedo asegurar que ni una, porque lo que usted está predicando es mentira. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y sigue diciendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y sigue diciendo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién lo estorbó, pastor? ¿Quién lo estorbó, iglesia, para desviar el camino a pasiones vergonzosas, a pecados blasfemos? ¿Usted cree que eso es bonito? Lo que hacen ellos, ¿sabe qué es? Espantar al pueblo. Por eso es que muchas personas allá en la calle se burlan de los cristianos. El mundo se burla. Pastor Edward, lo he visto. En todo lado se ve. Se burlan de nosotros. Precisamente por esas personas. Porque las personas del mundo creen que los cristianos solo venimos a pedirle plata y le venimos a pedir para nuestro beneficio. Pues déjeme decirle algo, usted que está viendo ese programa, que yo sepa, ese programa nunca le ha pedido plata a nadie y nunca le va a pedir plata. El pastor Edward nunca le ha pedido plata a nadie y nunca le va a pedir plata a nadie, porque ¿de quién somos nosotros? Del Señor Jesús. ¿Quién es el que nos va a proveer? El Señor Jesús. En tiempo de crisis, ¿quién nos va a proveer? El Señor Jesús. Y lo peor de todo, y ya con eso termino, le preguntan al hermano Ángelo: ¿cuál es su cobertura? Y llega un patas vueltas diciendo: ah, no, mi cobertura, Ronnie Chávez. Mi cobertura, Ricardo. Mi cobertura, el pastor Edward. Mi cobertura, el pastor Ángelo. Mi cobertura, el pastor Luis. Vea, me da risa porque sinceramente están equivocados. Cuando el apóstol Pablo, cuando los diferentes apóstoles, los verdaderos, predicaban, ¿de quién predicaban, hermano Ángelo? De Jesucristo. ¿Quién debe ser nuestra cobertura? Cristo. Diga conmigo a la cuenta de 1, 2, 3. Jesucristo. Jesucristo debe de ser tu cobertura. No cualquier persona que se levante diciendo apóstol. Solo falta que el hermano Saulo, que está aquí atrás, venga y me diga: yo soy el apóstol Pablo, me tiene que hacer caso a mí. No, papá, suave, aquí está equivocado. Solo existió un apóstol Pablo y es conocido en la Biblia como apóstol de apóstoles. Él es el más grande de los apóstoles después de Jesucristo y el último de los apóstoles según la Biblia, hermano Luis. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Estamos en Jeremías capítulo 23, verso 12.
Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio espiritual, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Oiga, profeta, oiga, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga la sentencia. No escuchéis las palabras de los profetas mentirosos que profetizan mentiras, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Jeremías capítulo 23, verso 16. Ahora bien, segunda de Pedro, dice: tenemos nosotros también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca es cuando usted anda en un camino oscuro, va caminando, hermano, sin Dios, y el lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga esto, segunda de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Son palabras, hermanos, escritas allá hace 2000 años. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del gran juicio. Así, hermano, la situación es de que Costa Rica está pasando los peores momentos de su historia. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Los gobiernos? Mentira. ¿Quién tiene la culpa? Son los pastores que han introducido una cosa pero espantosa dentro de las iglesias. Y eso se llama, hermano, apostasía. Hablamos precisamente de un sistema jezabélico, y escúcheme bien, que se ha introducido dentro de las iglesias. Hay muchas características de las cuales hablamos de una iglesia apóstata. Hay muchas de esas características. Cuando hablamos del sistema jezabélico, precisamente hablamos de que está trabajando el sistema con la gran ramera que nos habla Apocalipsis capítulo 17. Escúcheme algo muy fuerte. Vamos a ir a la palabra, porque la palabra es la que nos habla y nos esclarece precisamente los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. Mira qué tremendo lo que dice aquí. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, peligrosos, porque habrá hombres, escúchame, algunas de las características de personas que viven bajo esta influencia de apostasía, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Escucha, hay algo tremendo, estas características que reúne precisamente cuando se vive bajo esta influencia, cuando se vive en esta apostasía. Mira, hoy tenemos showman, hombres haciendo show desde los púlpitos y todas las congregaciones aplaudiendo. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal le voy a caer con el que le estoy diciendo, pero es hora de que abramos los ojos. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Iglesia, hoy tenemos una ignorancia total dentro de las congregaciones porque nunca se ha adoctrinado la iglesia como debe ser y son llevados por viento de doctrina. Escúcheme bien, doctrinas, porque hay muchas. Pero es importante que usted entienda hoy día que estamos viviendo en los últimos tiempos, en el cual la iglesia está siendo arrastrada precisamente por este tipo de mover, óigame bien, trayendo desgracia a la misma iglesia, trayendo rudimentos mundanos para hacer crecer iglesias. Óigame bien, yo no entiendo cómo se apegan tanto precisamente a programas de hombre y traen precisamente a sus iglesias la maldición. Están practicando esas mega iglesias, atrayéndolos, óigame bien, precisamente con cuestiones humanas. Mire, hoy usted verá, amados pastores, usted verá conciertos en las iglesias, danzas, óigame bien, y se lo voy a decir con toda libertad, danzas proféticas, actos proféticos, los cuales no son más que ritos. ¿Escuchó? Yo no sé, por eso te digo, no sé qué tan bien, qué tan mal te estoy cayendo, pero la Biblia nos habla precisamente de todo este sistema en el cual estamos viviendo hoy. La apostasía lo que está haciendo es someter precisamente a ese creyente nuevamente a la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un mover apóstata, no se volvió a hablar más del pecado. No se volvió a hablar mal del pecado. Y ahí es donde el creyente vive una vida live. Vive una vida sencillamente como él quiere vivirla, porque eso es lo que le enseñan. Tenemos hoy día, por ejemplo, televangelistas. Óyeme bien, que no conocen otro evangelio más que usar la Biblia para pedir dinero. Estoy hablando realidad, estamos hablando actualidad. Estamos hablando palabra. Creyentes emocionalistas, almáticos. Creyentes, óigame bien, que se dejan llevar, que se dejan mover por una emoción. Que hay una palabra profética para mí. Andan en busca de hombres. Siguen hombres. No buscan la presencia de Dios. ¿Sabe? La palabra me dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Pero hoy tenemos hombres amadores de hombres que buscan palabra de hombre sin buscar primeramente el rostro de Jesucristo. ¿Sabes que es necesario? Regresar a la senda antigua, tener ese encuentro personal nuevamente con Cristo. ¿Qué te estoy hablando, amada iglesia? Arrepiéntete. Es hora de volver al arrepentimiento genuino. Es importante que usted entienda que no es con ritos, no es con pactos, porque hoy se le ha enseñado a la iglesia, pacte con Dios. Dígame usted dónde dice la Biblia que el hombre pacta con Dios. Están llevando a la iglesia, óigame bien, a vivir una vida cristiana en donde no hay Espíritu Santo. Y déjeme decirle con todo amor y todo respeto, si no hay Espíritu Santo, no hay nada. ¿Escuchó eso? Salidos de todo parámetro bíblico. La apostasía precisamente viene a crear ese caos dentro de la iglesia. Viene a crear un desorden dentro de la iglesia. Y es donde el apóstata dice, por ejemplo, lo que para nosotros es orden, es desorden para ustedes. ¿Se da cuenta usted? Tal vez usted pueda estar diciendo, esta gente lleva una línea legalista. Esta gente es anticuada, por eso habla esto. No. El problema es que hoy día la iglesia quiere escuchar únicamente palabras humanas, no llenas de Espíritu Santo. Pero mire, si usted es de las personas, amado pastor, óyame bien, amado líder, usted que me escucha, si usted es de las personas que dicen, esta gente solo viene a juzgar. No, esa es una defensa que utiliza el apóstata cuando se habla la palabra. Siempre dice, esa gente me está juzgando.
pero voy a ir a la palabra. Dura es esta palabra, pero vamos a ir a ella. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4. Óyeme bien, ¿quién es el que juzga? Nosotros tenemos otro compromiso con Dios, de que es precisamente hablarle a usted tal y como es. Escucha. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escucha. Que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Oiga lo que nos dice a nosotros, los que creemos y hablamos en la sana doctrina, los que defendemos la sana doctrina, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y sabe por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas, que es lo que estamos viviendo hoy día, fábulas. Hermano Edward. Sí, me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo número 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, hoy podríamos decir que muchos países que se han rebelado contra Dios, muchos países que han pecado contra Dios, muchos presidentes, fifiriches, títeres que han puesto ahí los pueblos, han pecado contra Dios, llámese como se llame, Dios los ha entregado a su propia mentalidad, a su propia mente reprobada, a su falta de aprobación. Ahora, me llama la atención cómo esta gente que está reprobada, cómo el pueblo que Dios entregó, que era su pueblo, a los enemigos, no podían ver la bendición de Dios. Y ahí es cuando la gente tergiversa y malentiende y dice, bueno, es que si Dios fuera un Dios bueno, no permitiría que en África se mueran los chiquitos. Y es que si Dios fuera un Dios bueno, no se hubiera llevado a mi papá. Es que si Dios fuera un Dios bueno, y déjeme decirle algo. Cuando nosotros hablamos con ese infantilismo es porque no hemos muerto a la carne. Cuando nosotros muramos a la carne, cuando nosotros realmente permitamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros y se cree ese tipo de conciencia, entonces las cosas van a cambiar. ¿Qué es lo que se necesita? Arrepentimiento. Hoy en día no se habla de arrepentimiento. Hoy en día no se habla de infierno. Hoy en día no se habla de nada de eso. ¿Por qué? Porque la gente simplemente está viviendo un sincretismo, una humanización, donde todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Como el que se casa, es que yo tengo derecho a ser feliz, pero claro, ha tenido una vida desgraciada y ha desgraciado a más de una persona también. Entonces, ese derecho a ser feliz no existe en Dios de esa forma, y no me malinterprete, pero la Biblia dice que Dios entregó al pueblo de Israel a los enemigos 7 años, y vivían en cuevas, vivían amedrentados, vivían corriendo y escondiendo el fruto de su tierra, porque venía siempre y les arrebataban todo aquello. Basta ya de llamar a lo malo bueno y bueno a lo malo. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Así es que hay que arrepentirse, hay que venir al Señor y que Él pelee tu guerra. Amén. Usted no puede pelear la guerra por Dios. Yo he visto gente que se pelea con el diablo como si tuviera unos guantes de box y fuera mano de piedra Durán. Y mandan al diablo y le dan órdenes y mandan a los ángeles y ángeles de alto rango. Escuché yo a una mujer loca decir eso. Te mando ángeles de alto rango. Oiga, mire, si un solo ángel, dice la Biblia, vino un angelito chiquitito, por decirlo de esa forma, y mató 185,000, perdón. Ahora, que manden ángeles de que fuéramos nosotros Jesucristo y la esencia del Espíritu Santo. Usted me perdona, pero sin Espíritu Santo y sin fuego de Dios no somos absolutamente nada. Somos simplemente un barro que es barro de olla si acaso, y poniéndolo muy fino. Entonces, esa notoriedad que quiere el hombre, trascender, de que somos la mamá de Tarzán, que somos, y que no somos ni la chita, que somos la última Coca-Cola del desierto, y el apóstol es, y hay que ponerle la lengua para que pasen, déjese de cosas. Mire, pintor es el que pinta, levita es el que nace en la tribu de Leví en Israel, salmista es el salmista David, que escribió
73 salmos. Los otros Coré y las hijas y otros más. Así es que hoy todo el mundo es levita, hoy todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta y todo el mundo es jetón también. ¡Qué terrible! Y algunos se enojan conmigo, es que yo a veces como dice el pastor Luis, me contagié, estoy indignado también. Hay que enojarse con el diablo. Pero mire, el diablo está haciendo escarnio. Y hay hombres que supuestamente Dios están lacerando las vidas, están maltratando el pueblo de Dios. Y ese mismo pueblo es el que está entregado al pecado. Así es que hay que salir de esa rutina, hay que salir y venir al Señor y decirle, Señor, por favor, perdóname, que tu sangre todavía es efectiva sobre mí. Pero la Biblia dice, 1 Juan 2:15, que hay personas que siguen amando lo malo y aman el mundo y por eso el amor del Padre no está en ellos. Usted no puede ser cristiano si usted le sirve a dos señores. Lamentablemente tengo noticias para usted, ni yo tampoco, porque no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos las obras de la injusticia. Así es que tenemos que venir y recapacitar. Libro de Jueces, capítulo número 6. Dios levanta a un hombre llamado Gedeón y entonces ahora esto se hace una falacia, porque entonces ahora todo el mundo es Gedeón, todo el mundo es un Timoteo. Mire, Timoteo hubo uno solo. Yo soy Edward, nada más. No soy Timoteo, no soy Pablo, soy Edward y Dios me llamó por su infinita misericordia. Y como Pablo decía, habiendo sido blasfemo e injuriador de la palabra, mas fui llamado a misericordia. Predicamos la palabra de verdad, con amor, con ese bálsamo de Galaad, y tal vez suena duro, pero es porque te amamos. Pero esta palabra nos afecta a nosotros primeramente. Amén. Así es que, mi hermano Saulo, unas palabras para ustedes. Sí, muy buena noche a todos. Aquí, Pastor Luis, Pastor Edward, Pastor presente. Sinceramente, la apostasía se está cumpliendo en muchos sitios apocalípticamente. La palabra que dio el pastor a mí siempre me ha gustado, me he enamorado de 2 Timoteo capítulo 3 que usted habló y capítulo 4. Sinceramente hay peligros en las iglesias de la apostasía. Hay peligros grandes. Hay peligros grandes de los cristianos que caen en eso. Pastores, no hablemos solo las ovejas, que la gente dice ovejas. Pastores que hoy en día dan miedo, que están metiendo el pecado disimuladamente en las iglesias. Esto da miedo hoy en día. ¿Qué las consecuencias? La idolatría. La inmoralidad sexual, la codicia, la avaricia, vienen muchos pegados a la par de ellos. Hoy en día yo he notado y he visto donde dan miedo, donde pastores hasta se dan cuenta y todo el pueblo en un barrio se dieron cuenta donde pecó la hija del pastor, un ejemplo, y tapan el pecado. Y están haciendo, oiga, esto se llama también apostasía porque están haciendo una pantalla, una película, una fábula en el pecado de la persona y lo tratan de tapar. Y están haciendo cosas que dan miedo a las iglesias, meten hasta la Navidad, hasta árboles de Navidad han metido. Eso no va con Dios, eso no va con Dios. Los disfraces, todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Todo eso que estamos hablando ahora, Pablo más adelante, mismo en capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, dice, he peleado la buena batalla. Qué lindo que los que verdaderamente vamos a trabajar con verdad, con una sana doctrina, vamos a pelear la batalla para salvar gente que llegue a los pies de Cristo. Amén. Porque amén. Cristo es la cabeza de nosotros. Cristo tiene que gobernar nuestras casas, nuestros hogares y Costa Rica. Y que todo eso que está en la asamblea y en el presidente que está haciendo feo, tiene que llegar a los pies de Cristo. Amén. Porque así es, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, Pablo. Un aplauso para la palabra de Dios. Hermanos, dice aquí de que lo que se está escuchando a nivel mundial, dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Eso es lo que se está predicando y enseñando en todas esas iglesias donde la cual la apostasía reina, camina y campea alrededor de toda la humanidad. Y eso es lo que se predica. Una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y les guste o no les guste, la culpa la tienen los pastores. Esos pastores que pasan invitando a gente de todas partes del mundo, de allá de las Antillas, de allá de Panamá, de allá de Sudamérica, y los traen una doctrina totalmente diabólica. ¿Y qué es lo que está sucediendo con eso? Que los están engañando, que los están
llevando directamente al infierno. También existe la apostasía cuando a la gente que está dentro de la iglesia se le permite que consuma droga. Oiga, lo están permitiendo los pastores. Que consuman droga, que consuman alcohol, que anden ahí entre parejas de maricones, porque ¿para qué? Si el diablo se atreve a andar hablando cosas, esas tonteras de andar, hermanos, poniendo herejías, y la gente y los pastores lo toleran, las iglesias tienen mucha culpa de que eso suceda. ¿Cómo se le ocurre a un pastor que conoce palabra de Dios estar en esas cosas? Porque aquí dice, hermano, aquí dice, segunda de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Si usted no está escuchando, hermano, que están aprobando leyes para que se case hombre con hombre, y la ley quiere, oiga, la ley quiere que todos los hombres se corten el miembro y que se hagan mujer. ¿Cómo se le puede ocurrir eso al presidente de la República de Costa Rica? ¿Que acaso él es un marica? Lo estoy diciendo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Porque este justo, dice, están hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es lo que estamos viendo, hermano, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en todas partes del mundo, las cosas inicuas que los mismos gobiernos están haciendo. Y dice, pero de esos pastores, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, oiga bien otra vez, como animales irracionales. Yo les dije a ustedes hace poquito, cómo un animal de esos puede llegar a una iglesia, pastor, a alargarle las manos a una persona. ¿Cómo puede creer un pastor, una pastora, el pueblo entero que no estudian la palabra de Dios? ¿Cómo pueden creer eso? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia maldición y perdición. Qué dura la palabra, hermano. Y hay algo que caracteriza, precisamente en estos tiempos, hermano Luis, hermano Edward, hermano Carlos, y es precisamente un lema que yo tengo siempre y lo he predicado: el mundo en la iglesia y la iglesia en el mundo. Es una realidad que estamos viviendo hoy día. Desde que se permitió entrar a Satanás en las iglesias, así como usted lo escucha, a través de la apostasía, hay un debacle en el pueblo de Dios. Pero yo hago una pregunta, escúcheme bien, usted que nos está mirando, nos está escuchando. ¿Por qué se ha extraviado tanto la iglesia? ¿Por qué se ha extraviado tanto la iglesia? Mira qué tremendo. ¿Por qué se ha extraviado tanto la iglesia? La respuesta es muy sencilla: por la falta de santidad. Desde que la iglesia perdió la santidad, se introdujo muchas doctrinas erróneas que han abierto la puerta a la apostasía. Mira lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 35, verso 8, y ya voy a leer otro verso por acá, poderoso. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Tal vez usted diga, lo está diciendo por mí. Si le cayó el guante, plánteselo. Escucha Ezequiel capítulo 22, verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Santo Padre. Escúchame, quiero leerle acá en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14, verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vea desde el verso 14. Tiene los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y a los hijos. Y son hijos hijos de maldición. Te dejo algo para que reflexiones. No es tiempo de jugar a la iglesita. El diablo no juega a ser diablo. Y la apostasía hoy está haciendo estragos en la iglesia de Jesucristo. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermano Edward. Sí, la palabra del Señor nos dice en la primera epístola a los Colosenses, a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es muy importante porque tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la separatividad que hace el Espíritu Santo para la iglesia. Y hoy se está predicando al alma, no se está predicando al espíritu. La gente crece emocionalmente muchísimo y tienen unos intelectos y unas inteligencias bárbaras, pero no tienen un fundamento y un crecimiento doctrinal. Por eso, pastores, que voy a aprovechar aquí para decirles que pronto estamos abriendo la Universidad Teológica para que todo aquel que quiera estudiar se comunique conmigo, lo vamos a becar, le vamos a regalar un libro y va a poder estudiar la palabra de Dios tal y como es. Así es que busquemos las cosas de arriba. Yo sé que usted tal vez quiere una casa, tal vez quiere un carrito. Dios prospera. Yo creo en la prosperidad de Dios. Créame que sí. Si Dios me da mucho dinero, créame que lo voy a invertir bien. Pero no es ese tipo de falacia donde todo viene porque yo me lo merezco. No. Usted obtiene prosperidad cuando ha buscado incesantemente el reino de Dios y su justicia. Se nos está yendo el tiempo, mi hermano Carlos. Sí, aquí es donde yo hago un alto en el camino y me pregunto, comparemos apóstoles del siglo XXI y profetas del siglo XXI contra apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué profetizaban los del Antiguo Testamento? Bueno, profetizaban la venida de Cristo. Eso es lo que profetizaban, la venida del Mesías, que iba a venir un hombre que iba a morir en la cruz del Calvario. No profetizaban esas cosas de que yo te profetizo de que tienes plata. Y aquí hay una persona con un nombre de inicial M y empieza. No, papá, ¿qué va? Y hago la comparación porque ¿qué hace el apóstol del Nuevo Testamento? Bueno, el apóstol del Nuevo Testamento iba, predicaba la palabra, abría iglesias, como lo hace el hermano Edward. Era un mensajero. Era un mensajero por parte de Dios, un embajador. Y entonces hago la comparación. La payasada del mundo contra lo santo, lo puro, lo agradable que era escuchar, ver cómo ellos predicaban. Cuando veo todas las cartas del apóstol Pablo, el hombre que más cartas escribió en la Biblia, cuando yo veo todo eso,
me doy cuenta de que definitivamente el apóstol del siglo XXI y el profeta del siglo XXI está acabado, no tiene oportunidad. Saque la basura, iglesia, sáquela, que eso es pudrición. Y termino con eso. Cuando el profeta Juan, el apóstol Juan, escribe el Apocalipsis, él dice que el Señor le está diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, la sana doctrina, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, óigalo, hermano Ángelo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Yo creo que los que estamos acá no hemos manchado nuestras vestiduras, oiga, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apóstol, profeta del siglo XXI, quiere que el Señor Jesús profetice su nombre, que diga delante del Padre su nombre: pues arrepiéntase, hijo del diablo, y deje de andar haciendo apostasía, deje de estar mintiendo, deje de estar destruyendo las iglesias, y deje de estar haciendo milagros comprados también, hermano Luis. Amén, amén. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra. Y dentro de 8 días, si el Señor no ha venido, vamos a estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos. Y es una bendición para todo el pueblo de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, gloria a Dios. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra.